Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Facebook como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejar todas sus dudas, comentarios, sugerencias, y en esta noche en transmisión simultánea por Facebook y por YouTube, para que puedan interactuar con nosotros y nos hagan favor de dejar todos los comentarios o preguntas que en el momento quieran surgir. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juan Ramón. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí empezando este programa. Esperemos que sea del agrado total de nuestros oyentes y que también los compañeros allá va a ser muy interesante, ingeniero. Oiga, un afectuoso saludo a quien nos hace el favor de seguir los audios en España y en otros países por iVox.com. De verdad, muchas gracias. Pues nuestra labor es informar y aquí estamos en espera de sus comentarios. Son ustedes muy gentiles. El tema del día de hoy, ingeniero, fíjese que cuando nos lo sugirió nuestro productor, yo ni idea tenía. La verdad me falta mucha cultura y debo reconocerlo, no tengo problema, porque pues hay cosas que escapan al conocimiento de uno. Vamos a platicar en esta noche con una organización para el estudio de la cultura de los cátaros allá en España, ¿verdad? Y va a ser por Skype. Tenemos la conexión ahorita con nuestros queridos amigos Mirra y Laurel, que nos hicieron el favor de aceptar la invitación. Muchísimas gracias y muy amables por desvelarse y por platicar con nosotros. Mirra, Laurel, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Pues bien, ingeniero, ¿usted sabía algo de los cátaros? No, ni idea tenía yo. Es más, ni la palabra cátaro la conocía. Ajá. Fue totalmente una novedad para mí. Sí. Y adentrándome al preparar este programa, me di cuenta de la grandeza que tenían esta gente, ¿eh? Sí. Es impresionante, de verdad, la entereza que tenían para todo lo suyo, ¿no? Sí. La defensa de tus principios, todas sus creencias, a pesar de su propia vida, pues no tenían el mayor problema por defender lo que ellos pensaban, ¿no? ¿Sería la primera filosofía que se opone a la opulencia de la religión, de la iglesia en aquel tiempo, ingeniero? No, porque ahorita como nos van a hacer el favor de comunicar Laurel y Mirra, perdón por el caballero, el catarismo, tiene alguna influencia en el bogolismo, que es una parte gnóstica, y el manicaísmo, es algo de una doctrina turca, y la otra es una doctrina, me parece que era belga, me parece. Entonces no eran los primeros en oponerse a la iglesia. Los gnósticos ya se habían opuesto. Ya se habían opuesto desde el siglo III. Cuando se separaron de los cristianos, ellos se separaron, pues hacía ya más de 7 siglos de que se habían separado los gnósticos. Pues no se diga más, vamos a empezar. Entonces yo le cedo los micrófonos, ingeniero. Los voy a interrumpir, Mirra, Laurel, para hacerles los comentarios y preguntas que vayan surgiendo en el chat, si me permiten. Muchísimas gracias y vamos a iniciar, ingeniero. Pues, estimados amigos, si nos hacen el favor de conversar, diciéndonos quiénes fueron los cátaros. Sí, queremos comenzar hablando sobre el catarismo. Prácticamente, claro que por la parte de América muy poco se conoce, aunque tenemos a personas que nos siguen, también de México y de algunas otras partes de Sudamérica. El catarismo prácticamente nosotros lo mostramos no como una corriente exclusiva, sino como una corriente universal.
Significa que el catarismo no solamente ha estado manifestado aquí en Europa, sino que ha estado manifestado en muchas, espiritualmente ha estado manifestado en muchas partes, en diferentes países. Los cátaros se consideraban como la gente buena, es así como ellos se presentaban a las personas, como la gente buena. La palabra cátaro ha sido una palabra ya puesta por los mismos religión, sí, como una palabra de desprecio, como esto, sí, pero en realidad ellos se presentaban como los buenos hombres. Por eso aquí en la parte de Occitana hay algunas calles o algunas referencias del catarismo como als bons homes, o los buenos hombres, sí. Y ellos, ¿por qué se hacían llamar de esta manera? El catarismo en realidad, cátaro significa puro. Ellos vivían en estos valores que ellos consideraban valores intrínsecos y naturales en todo ser humano. Pero su objetivo de los cátaros es manifestar estos pilares en su esencia, y por eso vivían de forma pacífica, de forma fraternal, de forma cordial, y de esta manera pues muchas personas que conocieron el catarismo en el medievo pues anhelaban convivir con los cátaros, vivir también en estos valores que ellos manifestaban, y así más de 50 millones de personas empatizaron con la filosofía del catarismo, con esta filosofía que pretendía pues hacer el bien en todos sus aspectos. Sí, esta es una breve explicación de lo que es en sí el catarismo. El catarismo es una corriente espiritual viva, no es una corriente o una filosofía que se ha quedado en la historia, sino es una corriente espiritual que aún sigue viva y que se sigue manifestando hoy en día en el mundo, en muchas personas que conviven en el catarismo y algunas otras que no tanto necesariamente se tiene que definir como cátaro estas personas, sino que en realidad que toda persona que vive con estos valores y con esos objetivos del bien, podemos considerarlo una persona que vive en el espíritu cátaro. Yo también quería como multiplicar esto que decía el compañero, que en realidad como los cátaros a nivel histórico se conoce como era un periodo desde el siglo X, dicen que empezó con el siglo XII más auge hasta el siglo XIV, pero esta es una visión muy como limitada, o como digamos que la historia siempre como buscamos como segmentar el periodo de los siglos y poner nombres a los siglos, pero que antes del siglo X había también gente albigense, había gente ahí en Francia que también seguía una forma de vivir muy similar, o sea, que eran los mismos cátaros. Lo que luego el nombre del movimiento, esta corriente surgió un poco más tarde, pero siempre ha habido gente que ha seguido estos principios y, como decía el presentador, el maniqueísmo, el bogomilismo fueron esta corriente que se fue traspasando de siglo a siglo, de año a año, y que el nombre fue cambiando, pero que siempre ha habido gente que vivía bajo estos principios. Sí. Muy bien, ¿estarían de acuerdo conmigo en decir que los cátaros son cristianos, que renegaban de la liturgia, la jerarquía y la iglesia, y que se presentaban como una alternativa? Sí, nosotros hablamos de que del cristianismo auténtico surgen dos ramas, la rama pédrica y la rama juánica. Los cátaros cogen la esencia del cristianismo auténtico, pero de la rama juánica, que es precisamente la que transmite María Magdalena, que en su huida, cuando llega a la parte sur de Francia, en ese momento es cuando surge el catarismo. Por eso decimos que los cátaros traen esta rama del cristianismo auténtico, pero del cristianismo de la rama juánica. La rama pédrica, los cátaros consideraban que fue la rama que deformó la esencia de Cristo, ¿sí?, del cristianismo auténtico. Precisamente por eso surge esta persecución, porque la rama pédrica buscaba transmitir una imagen del Cristo en su misma doctrina,
Y los cátaros consideraban que esta doctrina basada en la rama pédrica no transmitía la esencia ni siquiera los evangelios del cristianismo auténtico. Y al María Magdalena, al llevar esta esencia del cristianismo auténtico, precisamente por esa razón era su persecución sobre los cristianos. Y en este caso, después la persecución hacia los cátaros. Perfecto. ¿Se podrían reconocer los cátaros de alguna otra persona en su época? Por su forma de vestir, por su forma de vivir, por su forma de filosofar, porque por ahí encontré una frasecita que decían que eran hombres o mujeres que hablaban como filósofos, pero actuaban como santos. Sí, nosotros decimos que, como hemos comentado antes, en realidad muchos pueblos, no solamente de la parte de Europa, convivían con esta misma corriente espiritual o con esta misma filosofía de los cátaros. Podríamos considerar también a los mismos pueblos nativos en América, que también ellos convivían con este mismo espíritu, con estos mismos valores. Sí. Los cátaros consideraban que la esencia del ser humano por naturaleza es buena. Por lo tanto, muchos pueblos anhelaban vivir siempre en estos valores que son naturales e intrínsecos del ser humano. Y así, no solamente podemos considerar el catarismo como una corriente que manifestaban estos evangelios o estos pilares del cristianismo auténtico. Los cátaros consideraban que estos mismos evangelios estaban presentes en muchos otros pueblos, en todas partes del mundo. Sí, porque en todas partes en el mundo existían pueblos que vivían en estos valores. Sí. Yo me imagino un cátaro vistiendo de una túnica muy oscura, necesariamente, y quizás hasta descalzos, exhibiendo una gran pobreza, sí, para de alguna manera con su ejemplo pues hacer eco de lo que predicaban. Sí, pero nosotros consideramos que no necesariamente. La cuestión es que lo mismo cuando se habla de Cristo o de Jesús, como mucha gente lo conoce, prácticamente se le hace ver a Jesús como una persona humilde y pobre. Y entonces esta imagen se ha quedado, digamos que en muchos pueblos que se han considerado también espirituales o que traían la rama del cristianismo auténtico, pero en realidad los cátaros, en el catarismo habían muchos diferentes tipos de clases sociales. No quiere decir, significa que había tanto nobles como gente del pueblo también. Artesanos, escritores, poetas, músicos, muchas personas diferentes índole, de diferentes estatus, convivían con el catarismo. Sí, no necesariamente los cátaros podemos entenderlos o considerarlos como personas humildes, pobres. Esta es una visión que se ha dado de lo que ha sido, en este caso, el medievo, sobre todo los cátaros, pero es una visión deformada, porque muchos nobles convivían con los cátaros, muchos reyes convivieron y adoptaron también su filosofía de vida y la llevaban a cabo. Sí, por lo tanto, no era algo dogmático o en una sola corriente, sino era algo muy amplio. Muy yo amplio. también, en relación a esto, un poco más tarde yo creo que hablaremos un poco más, pero que muchas veces miramos como catalogar al movimiento como ritualismo. Significa que los cátaros van vestidos así, significa que esto es cátaro, o no comen carne, esto es cátaro. Pero realmente en la gnosis o en la espiritualidad cátara, no tanto era cátaro quien iba vestido como pobre, sino qué espíritu él tenía, o sea, qué atadura tenía o el dinero, o a la ropa, o a la comida. ¿Qué significa? Que podían haber cátaros que vestían bien
que tenían pues sus bienes porque la gente les daba muchísimas cosas, pero no tenían esta atadura, esta esclavitud con la materia. Esto es otra cosa. Por eso hay la visión exterior y la visión más profunda interior de que ellos, qué reacción tenían ellos ante toda el materialismo, ante la ropa, ante la comida, ante los bienes, las fincas y todo esto. Sí, y yo cuando les decía que me imaginaba a un cátaro auténtico vestido de túnica y descalzo, me refiero al hombre que se consideraba perfecto. Y los otros serían como creyentes o seguidores de esta doctrina. Ahí entrarían toda la demás gente que acaban ustedes de hablar, incluso de la nobleza o gente con algún oficio, carpintero, qué sé yo, que ellos vivían prácticamente una vida normal, no una vida ascética, no una vida demasiado religiosa, sino simple y llanamente siguiendo una religión como ahora se sigue. Y los que sí estaban obligados a hacerlo eran prácticamente los perfectos, ¿no? Los auténticos, los puros, los hombres buenos, que ya estaban prácticamente, por decirlo de alguna manera, consagrados como cátaros. Sí, pero aún así decimos que no necesariamente, okay. Aunque nos vayamos a, digamos, en este caso hablemos de las personas consagradas, en este caso los perfectos, aún así no consideramos que la vestimenta viese como una imagen o que fuese como algo para identificar a un perfecto cátaro. Sí, porque había, por ejemplo, Esclarmonda de Foix, que era condesa, pero ella era perfecta también, y muchas perfectas eran grandes nobles, pero no se identifica a ellas como que iban vestidas con esta humildad. Sí, no eran grandes condesas nobles, pero de gran sabiduría, pureza, bondad y gran corazón. A diferencia de la iglesia, que en ese entonces predominaba, los cátaros no tenían votos. No hacían votos de humildad, de pobreza, de castidad, más bien era una forma de vida filosófica, un pensamiento que se convertía en una actitud para vivirla, ¿no? Sí. Yo quiero explicar un poco este sentido porque en realidad hay que comprender que el movimiento cátaro fue un movimiento espiritual. Sí. Y los votos eran sobre todo espirituales. Okay. El hecho de que los cátaros diesen voto, por ejemplo, de castidad o de humildad, pobreza. O de pobreza, no significa que ellos no pudiesen vivir, por ejemplo, en castillos o tener una vida cómoda. No significaba esto. Los votos significaban sobre todo, como acaba de decir Mirra, no atarse a ciertas cosas mundanas. En este caso, por ejemplo, nosotros damos digamos, preferencia a las cosas más de este mundo, nuestro trabajo, dinero y las cosas materiales, y para ellos estos eran como algo secundario o terciario, no era importante esto. Claro que lo tenían, pero no era su objetivo de vida. Sí, no sé si me he explicado en este... Sí, perfectamente. Sin embargo, está ahí un poco contradictorio. Ellos daban estos votos, pero no significa que ellos tuviesen que vivir de forma humilde. Claro. No. Sino que daban estos votos, pero con el objetivo de no atarse a nada que fuese mundano. Consideraban que lo mundano no se manifiesta lo divino. Muy interesante, Laurel. Es como un objetivo del ser humano, como una divinidad que es una divinidad que prevalece en el interior. Sí. No, está perfectamente bien entendido. Aquí algo que los hace un poquito diferente de otras religiones es que aquí no había distinción de sexos. Prácticamente el hombre y la mujer podían ser perfectos, como lo acaba de mencionar Mirra. Esta gente, por
por venir de alguna corriente gnóstica, pues deberían necesariamente creer en la reencarnación y no en la resurrección como el cristianismo maneja. ¿Es correcto? Sí. Bien. Ellos creían también en la dualidad de las cosas que acabas de mencionar, Laurel. Rechazaban los juramentos porque era algo que unía a la parte material y creían que el amor lleva en sí mismo la salvación. Esto era prácticamente era un seguimiento de algún movimiento gnóstico. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Era el gnosticismo. Incluso lo que también quería como multiplicar antes, que en realidad el fenómeno de los cátaros y de estos pueblos, nosotros consideramos que no era tanto una creencia o una fe en una religión o otra, o en Dios o otro, sino que fue la manifestación de otro origen. O sea, cuando hubo esta cruzada cátara, no tanto se persiguió que se creyera en otro Dios, porque creer en otro Dios no implica ninguna consecuencia tan grave, o sea, solamente es creencia, ¿no? Pero lo que se persiguió era la existencia de otro origen, de unas personas bondadosas, puras, que no conocían el mal, como en los nativos en América. Cuando llegaron ahí los conquistadores, lo que les sorprendió era que eran personas, decían que eran como ángeles, que no conocían el mal, que vivían como en otro tiempo, sin enfermedades, sin juicios, sin castigos. Y los cátaros fueron, y los gnósticos en su tiempo, fueron la manifestación de que se podía vivir en la tierra sin el mal. O sea, esto es lo más importante, de que fue este otro origen, otro inicio de rama de personas sin el mal. Esto es lo más importante. Muy bien. ¿Con qué otros nombres se conocieron a los cátaros? Sí, como albigenses o como bogomilos, maniqueos, occitanos. Sí. A mí me causa inquietud esta pregunta que les quiero hacer, Mirra, Laurel. El concepto del mal, ese concepto de lo que es malo, ¿de dónde lo toman los cátaros? ¿De alguna doctrina cristiana, gnóstica? ¿Cuál es el concepto del mal que se maneja dentro de la filosofía cátara? Sí, nosotros habíamos dicho antes que el catarismo contempla al ser humano como una persona buena, bondadosa por naturaleza. Sí. En el catarismo se considera esta esencia natural del ser humano. Significa que todo esto que le influye o lo que le induce a hacer el mal es ajeno a la esencia, a la naturaleza del ser humano. Pero los cátaros consideran que en este mundo se ha introducido este mal, sí, a través de aceptar otro origen, otra divinidad. La situación que sucede precisamente en este conflicto que surge entre las religiones judeocristianas y el catarismo en este caso, es precisamente por la manifestación de otra divinidad, una divinidad que manifestaban los cátaros que es pura y es bondadosa en esencia, a diferencia de la divinidad o del Dios que manifestaban en este caso las corrientes judio-cristianas, en este caso el catolicismo, que manifestaba un Dios castigador, un Dios rencoroso, un Dios que bendice los sacrificios, que envía plagas. Los cátaros consideraban que no manifestaba esta esencia de amor, ¿sí? Entonces, al aceptar esta imagen de este Dios que no era el Dios que los cátaros transmitían, entonces el ser humano acepta otro origen, acepta otro espíritu, y al aceptar esta imagen de este Dios que manifestaba las corrientes judio-cristianas, se acepta el mal también, sí, y en ese momento se degrada la esencia original del ser humano, sí. Entonces, los cátaros tenían como objetivo realizar esta purificación y esta
proceso de divinización, eliminando este espíritu del mal. Este era su principal objetivo, y en esto transmitían e invitaban a las personas para vivir en estos valores universales. Sí, por lo tanto, este objetivo que tenían los cátaros para que la gente pudiese vivir en estos valores universales y naturales del ser humano, daba la posibilidad de tener una vida más próspera, más fructífera, más libre. Pero en el caso diferente de quienes aceptaban esta imagen de este Dios que transmitía las corrientes judio-cristianas, que era todo lo contrario. A través de este espíritu, de esta imagen, se creaban las guerras, había la usurpación, había la mentira, había el rencor. Podemos decir, Laurel, que los cátaros eran cristianos con una dualidad, que creían en el bien y también en el mal. Es decir, Sí, que había un Dios bueno, espiritual, que creaba todo lo espiritual, y había un Dios malo que creaba todo lo material, todo lo humano. Sí, y que eso es precisamente uno de los puntos de choque con la Iglesia Católica. Absolutamente, sí. Correcto. La única, el único como detalle o concretización de lo que usted ha dicho es que ahora se ve el dualismo como una igualdad entre el bien y el mal, o sea, como dos inicios que se mantienen con la misma fuerza, pero que los cátaros lo que consideraban es que en realidad la fuente era el bien y el mal existía, pero siempre a costa del bien. O sea, que el universo fuerte o la fuente fuerte es el bien y el mal se puede expulsar por completo, pero que digamos que en realidad es dualismo, pero tampoco es dualismo. O sea, en realidad la fuente es única, es el bien, y el mal es artificial. Lo que han hecho ahora pues es mirar este dualismo como dos fuentes iguales, con la misma fuerza, y esta como confrontación entre dos mundos. Pero un poco para especificar que nuestra visión es de que de verdad que los cátaros creían en que la fuente era el bien y que el mal es como un universo ajeno, artificial. ¿Correcto? Sí. Yo encontré por ahí la literatura, por ahí encontré otros nombres, por ejemplo, que en Francia eran conocidos también como Texerant. En Flandes, o sea, una región de Bélgica, eran denominados Piples, P-I-P-H-L-E-S. Y obviamente por estar en la región de la ciudad de Albi, se le llamaba también albigenses. Albigenses, sí. La parte de los cátaros parece ser que vino de Alemania, y ahí les decían los hombres puros, del griego cátaros, puros, y la iglesia les llamaba perfectos como parte de una burla, digamos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí. Y en realidad hay muchas, pues en Cataluña sobre todo, porque no solamente estuvieron en Francia o en Europa, la parte este, sino que en Cataluña hay mucha huella de los cátaros que es en España, para quien no lo sepa. Ahí hay muchas ciudades y pueblos que guardan esta raíz de albi, o sea, de puro blanco. Y yo creo que podemos irnos a cualquier país donde pasaron ellos, en el cual hay pueblos o ciudades que guardan esta raíz de los cátaros, de los puros, de la gente, de la gente buena. Esto es muy interesante, esto sería para otro programa, pero la etimología de los nombres de las palabras es muy interesante ver cómo se manifiesta en todo el mundo esta lengua que es albi. En Rusia, bel es blanco, ahí hay muchas ciudades, muchas palabras dentro del vocabulario que tiene esta raíz del blanco, de puro. Correcto, correctísimo. Bien, hablabas hace un rato, Laurel, al inicio de la charla, que había una organización eclesial dentro de los cátaros. Sí.
yo encontré una por aquí, no sé qué tan válida sea, decía que se organizaban como obispo, luego perfecto, diácono y creyente. Sí. No. Nosotros consideramos los escalones de este, digamos, proceso de divinización, si podemos llamarlo de esta manera, como son 4 escalones, pero nosotros los consideramos como primer escalón puro, el segundo es perfecto, el tercero es ungido y el cuarto es inmortal. Sí, son estos 4 escalones. La persona, como primer escalón, tiene que entrar en el proceso de purificación. Quiere decir que hay que separar el mal que hay en el interior de la persona. En el momento en cuando la persona consigue separar este mal del interior, entonces ya pasa al siguiente escalón, que es el perfecto. Sí. Y de perfecto, después de este proceso, sigue ya ungido, que ya son, por ejemplo, los Cristos, los profetas que han venido aquí a la tierra. Y ya el siguiente escalón, como el cuarto escalón, que ya es el inmortal. Es el alma que ya consigue la divinización, y a través de esta divinización ellos ya pueden pasar y venir tanto a este mundo como a muchos otros. Es un concepto místico espiritual. Sí. Eso que señalaba es más bien la organización de la Iglesia Católica. Sí, pero de ahí lo tomaron eso precisamente. Sí. Tomaron eso. Bueno, perdón, ingeniero, lo interrumpí. No, ahí está. Adelante. Bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Sí. La organización que tienen ustedes ahorita allá, ¿cómo está contemplada? ¿Cómo está diseñada? Sí. Nosotros somos una asociación. Sí. Sí, no organización, sino asociación. Ok. Sí. Nuestro objetivo de la asociación, bueno, está organizada en diferentes maneras. Hay diferentes centros en diferentes partes de España. Sí. Y el objetivo que tiene nuestra asociación es transmitir estos valores con los que vivieron los cátaros y con los que fueron florecientes y prósperos, como una manera de recuperar, en realidad, como hemos dicho desde que hemos comenzado en esta conferencia, recuperar la esencia original del ser humano, como pilar importantísimo, ante todo y sobre todo, la bondad. La bondad como un pilar grandísimo para de verdad cambiar no solamente el interior de la persona, sino también a la humanidad. Porque la bondad une, la bondad es empática, la bondad es servicial, la bondad de verdad siente y contempla al ser humano como algo importante. Y los cátaros consideraban que a través de este pilar de la bondad, la gente puede vivir de verdad en unión fraternal, puede de verdad unirse al prójimo sin ningún objetivo personal, como de aprovechamiento o de querer usurpar o de querer utilizar al prójimo, sino como un tesoro importantísimo para el desarrollo espiritual y general de su vida. Sí. Y el objetivo de la asociación es transmitir estos valores que prácticamente en la historia no se han comprendido del todo. Que el catarismo no hay que verlo como algo histórico, como algo que ha quedado en el pasado. El catarismo hay que verlo como algo vivo, como como una corriente o una filosofía de vida universal. Por eso no nos consideramos una religión, porque no hay dogmatismo, no hay ritualismo. Es una forma de vida que puede integrarla cualquier persona en diferentes índole, diferente estatus, diferente cultura. Cualquier cultura cualquier persona puede integrar estos valores, esta forma de vivir como la que vivían los cátaros. Ok. Oye, Laurel, Mirra, ¿cuántos miembros tiene su asociación hoy en día?
Sí. Somos varias personas, muchas. Pueden ser a lo mejor, no sé, 200 personas o quizás un poco más, sí. En España, más o menos. Sí, es que tenemos sedes en varios países. Sí, varios también. países. En España quizás 200 que más sirven pues como voluntarios y todo esto, pero Sí. hay mucha gente, incluso en las redes ahora, como todo es por medio de red, Sí. tantísima gente que es afín a lo que abrimos, que en realidad es como algo para todos, que mucha gente querría que fuéramos a sus países, a sus ciudades, a sus pueblos, porque mucha gente está sintiendo una afinidad muy grande con esta cultura tan ancestral que ha habido en todos los pueblos de la tierra. Claro. Una pregunta que a mí me surge es esta, mira, Sí. para dar a conocer la filosofía, por ejemplo, la Iglesia Católica creó misioneros que iban pues de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, y llevaban el mensaje y la doctrina que estaban enseñando. ¿Ustedes cómo le hacen para que las personas sepan cuál es la filosofía cátara? ¿Cómo se acercan o cómo pretenden acercarse a las personas que no los conocen? Que yo, la verdad, les debo ser franco, ignoraba todo el movimiento filosófico de ustedes. Nuestro objetivo no es adoctrinar a las personas, no es este nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la gente pueda conocer estos valores como una parte necesaria y esencial de su vida. Y la persona tiene que sentir este anhelo, tiene que de verdad anhelar que desarrollar estos pilares de la bondad en su vida puede cambiar no solamente su vida, sino la de su familia, la relación con sus hijos, la relación con sus prójimos. Esto es sobre todo el objetivo de nuestra asociación. No es nuestra intención de adoctrinar y que todo el mundo se haga cátaro. No, no es nuestro objetivo. El objetivo es que la gente pueda comprender que lo que propone el catarismo es recuperar esta esencia que es natural e intrínseca de cada uno de nosotros. Sí, este es más nuestro objetivo. ¿Y cómo se acercan a las personas que no los conocen, Mirra? Nosotros tenemos nuestros centros. En nuestros centros, claro que organizamos también conferencias, y a través de las conferencias la gente nos va conociendo. Entiende lo que el catarismo transmite y lo que ofrece. Y a través de esto la gente se va acercando. Sí, hacemos conferencias en muchos lugares, centros culturales, centros de terapias, hacemos conciertos de música, de poesía. Por las redes ahora hemos abierto un portal que se llama Los Cátaros, que ahí también hacemos conferencias abiertas en transmisión en vivo. Digamos que todo lo que tenemos transmitimos y ponemos a la disposición de la gente. Pero ahí cada uno tiene pues la libertad de querer escuchar, querer pues elegir o una llave u otra, lo que siente en corazón que le puede servir. Sí. Todo lo que tenemos en corazón transmitimos a las personas, y quien quiera pues aprovechar algo, por favor. Ok, ahorita nuestra producción va a poner sus medios de contacto para que quienes tengan interés en ponerse en charla con ustedes lo pueda hacer. Me está diciendo mi productor que ahorita van a aparecer en los chats. Entonces, ¿no hacen ustedes la misión de dar a conocer su filosofía, andar por el mundo, sino que tienen centros donde invitan a las personas a que se acerquen, diría yo se congreguen, pero creo que la palabra correcta es se acerquen a eso? Ingeniero. Sí, por lo que entiendo, a ustedes nada más les interesa prácticamente difundir los valores cátaros sin pretender ningún adoctrinamiento. Absolutamente, absolutamente. Sí. Correctísimo. Incluso hay personas que están en otras creencias, pero que sienten estos principios, y no hay exclusión, y no significa que tienen que convertirse al catarismo como único movimiento. Esto es una imagen muy antigua. En realidad, la bondad es para todos y no excluye un grupo u otro, sino que la persona tiene que elegir en su corazón si quiere hacerse bondadosa, pura, amante. O sea, es algo muy personal de cada uno, y es un camino muy hermoso para todos, que no excluye a otros grupos ni nada de esto. Correcto. No sé si pudiéramos pasar al tema para en obvio del tiempo que se
se nos va tremendamente rápido. Sí, Podríamos pasar a la parte de los territorios. Ahorita regresamos a hablar de todo eso, de la doctrina cátara, todos los valores que tienen, los vamos a tocar con muchísimo más profundidad. Van a ver que sí. Territorios donde estuvieron arraigados o donde se manifestaron en esas épocas que ellos vivieron, tengo entendido porque lo acaba de decir Mirra, que prácticamente estaban del siglo X al siglo XIV. ¿Es correcto? En esa época, ¿cuáles eran los países que ustedes sienten que hubo manifestación cátara como tal? Sí. No grupito aislado, no uno o dos por ahí que eran cátaros, no sé, que ya hubo grupos que se manifestaron como cátaros, como auténticos cátaros, sí que pudiéramos llamar esto un movimiento cátaro, no sé, por ejemplo en Francia, pues obviamente ahí nació, pero en otros países que se haya manifestado. Sí, en Francia, en Italia había muchísimas comunidades, pero muchísimas sobre cátaros. En España, no solamente en Cataluña, que es lo que se conoce más como cátaros, sino en Valencia, en Inglaterra también habían, o sea, se extendieron muchísimo por toda Europa, en realidad. Y ya, yo sé que la pregunta es más sobre cátaros, pero por ejemplo en Rusia había el eslavo-teogamismo, que era la misma doctrina que el catarismo. Entonces, cátaro o no cátaro es muy difícil de concretar porque bogomilos también eran similares a los cátaros y eran en los Balcanes. Por eso que comunidades como cátaros como tal sí que se conoce cátaro como en Italia, Francia, España, pero con otros nombres en estos países, Balcanes, Alemania, Bulgaria, Rusia. Hay que contemplar que hay uno de los castillos cátaros que hay en Francia, también hay muchos castillos cátaros que están aquí en las tierras íberas, en este caso la parte de Cataluña, y entre esos castillos cátaros hay uno que es uno de los más importantes que se llama San Salvador, que está en la zona de Girona, y en este castillo cátaro era un sitio de peregrinaje. Muchos nobles y muchas personas venían a este castillo para visitar a los perfectos cátaros. Entonces, de hecho, en este castillo estuvo la reina de Ginebra, la caballería de la mesa redonda del rey Arturo, el mismo rey Arturo también estuvo en este castillo. Entonces, entre estos nobles y muchas otras personas de otros países, visitaron a los cátaros en este castillo y luego de estas visitas, pues muchos compartían e integraban su manera de vivir del catarismo. Por eso, hablar, digamos, concretamente qué países son los que han surgido estos pueblos o movimiento cátaro, prácticamente podríamos decir que muchos países. Pero básicamente el fuerte era prácticamente Francia, prácticamente parte de Italia. Francia, España, sí, sobre España, todo la parte occitana, Aragón, de lo que es la zona de Cataluña. Sí, que es donde más fue el florecimiento del catarismo. Creo que llegó hasta Inglaterra. Sí, hasta Inglaterra. Hasta Inglaterra llegó. Muy bien, yo traigo por aquí algo de información relacionado con las fortalezas, con las ciudades de origen, cátaro, donde hubo bastantes cátaros. Y aquí se ve la magnificencia y ahorita que los veamos les voy a hacer alguna pregunta relacionada con por qué razón prácticamente todos los castillos cátaros o la mayoría de los castillos cátaros en Francia parecen nidos de águila, están a cientos de metros de altura, o bien en la cordillera o bien en los montes, ¿no? Empezaría yo tratando de dar unos ejemplos. Sería Carcassona, que era una ciudad en la cima de una colina del área de Languedoc. Esta tenía fortificaciones de doble muralla y 52 torres de observación. O sea, era una muy importante.
Otro, el castillo de las Tours. Eso Sí, está sí, obviamente en francés, yo no hablo ni el español completo. Entonces me van a disculpar la pronunciación. Castillos de las Tours estaba en la pequeña comuna francesa, donde se encuentran 4 castillos cátaros construidos a 300 metros de altura. Y este era de los más bajitos, ¿eh? Otro, el castillo de Puylaurens, era una fortaleza construida a 697 metros de altura. Sí. De escándalo, Sí, sí. ¿no? El castillo de Peyrepertus, situado en la cima de una cresta rocosa. Sí, El castillo de Queribus, a 728 metros de altura. Este sí, verdaderamente era un nido de águila. El castillo de Montsegur era una atalaya situada a 1207 metros de altura. Cerca del castillo fueron quemados 215 hombres, mujeres y niños en 1243. Creo que por ahí hay un sitio que le llaman el parque o lugar de los quemados, algo así. los quemados. Sí, Sí, sí. sí, y ahí también hay un monumento muy hermoso en dedicación a ellos, muy hermoso. A esta gente. El castillo de Saizac. Sí, sí, sí. Ese no se ubica en lo alto, sino se ubica en la zona del barranco. Y finalmente, de los que yo traigo aquí nada más como ejemplo, está la ciudad de Albi, que da el nombre de albigenses a los cátaros. Ahí había un castillo de Albi y ahí se instaló el arzobispado cátaro, y nació en 1864 el pintor y cartelista Henri Toulouse-Lautrec. Está también la catedral de Albi, llamada Santa Cecilia, considerada como la catedral cátara de Albi. Esta está construida como una fortaleza. Es prácticamente la única en el mundo que es una fortaleza y es catedral. ¿Es correcta esta información? Sí, sí, sí. Sí, es correcta. Correctísimo. Traigo algo más aquí. Dice, a partir de 1976, el Palacio de la Verbier, ahí se encontraba la prisión del Tribunal Eclesiástico. Se convirtió en una fortaleza y más adelante en la sede de la Inquisición Pontificia, encargada de combatir cualquier rastro de la herejía cátara. Sí. Esa es información que se saca de la literatura, que se puede encontrar relacionada con los cátaros. Es correcta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Mira, sí. Ahora podemos ir un poco más a este tema si quiere. Yo quería un poco multiplicar sobre lo de los castillos, porque de verdad que es muy importante comprender por qué vivían tan arriba en las montañas. La visión de los cátaros es que en realidad en zonas más bajas suele haber más presión de principios de este mundo, pensamientos, o sea, hay como unos vorágines de este mundo que cuanto menos altura, más influencia tienen en nuestro psique, en todo nuestro ser, ¿no? Y por eso ellos intentaban cuanto más alto subir a esferas más puras, donde orden de este mundo, con todas sus miedo a la muerte, dudas, juicio, todo esto más terrenal, pierde poder ahí arriba en las montañas. Y otra imagen muy interesante de los castillos cátaros es que ellos tenían la imagen de barcos. Por eso, por ejemplo, Montsegur, este castillo que hemos hablado que está en Gerona, San Salvador, es muy interesante porque Oberpertus son como barcos que flotan por encima de las montañas. ¿Y cuál es la imagen esta? Espiritualmente ellos construyeran fortificaciones no tanto para defenderse porque no eran guerreros, sino como estos barcos sentidos que planea por encima del orden de este mundo y tienen objetivo en el reino de los cielos. O sea, la imagen era que quienes vivían en estos barcos o castillos se cambiaban, ascendían, purificaban para llegar a esta altura espiritual que eran los perfectos inmortales ungidos. O sea, es muy interesante el sentido de la arquitectura de los cátaros, que muy a pesar por la cruzada y todo esto ha quedado muy rota en muchos castillos, pero que tenían grandísima profundidad espiritual.
los castillos. Normalmente los castillos tenían como varias etapas por los cuales los peregrinos no ascendían el primer día, como ahora cuando vamos a un castillo, a Montseguro o Perpertús, podemos subir el mismo día al castillo, muy rápido, media hora o 20 minutos o una hora subimos. Pero antiguamente tal era el grado de la pureza que se conoce en leyendas y pues la gente de los pueblos alrededores esto conocen, que las personas, los peregrinos, tenían que pasar como un proceso de ascensión por varios peldaños, porque la pureza que resplandecía en estos lugares era tan grande que los peregrinos pasaban su catarsis interior, su desenmascaramiento del mal que tenían en el corazón, y tenían que tener como un proceso de ascensión paulatino y muy lento a través de madres cátaras, mujeres mirróforas que les cuidaban, que intentaban hacer pues asimilación de esta pureza que tenían los perfectos en la parte más alta de los castillos. Muy interesante, de verdad, que eran como estos oasis que la gente a 50 kilómetros de la Rotonda, en muchos casos ya sentían esta pureza como no de este mundo, esta huella de otro mundo más alto, ¿no? Suena bastante lógico, bastante lógico. En cuanto a, casi en cuanto abriste la boca lo entendí. Es decir, que lo que buscaba el cátaro era alejarse de la parte material, puesto que él era muy espiritual, es místico espiritual, tratando de alejarse de la parte mundana. Excelente explicación. Yo puedo hacer un comentario. ¿Y entonces por qué las murallas tan altas? Si no eran guerreros, si no eran para defenderse, a mí me parece que el ubicarlas en las cimas les permitía observar todo lo que se encontraba a su entorno, y a quien pudiera querer penetrarlas les iba a ser muy complicado hacerlo, porque estaban en la loma, en la cima y con muros grandísimos. O sea, creo que aparte de alejarse de lo mundano, también era tratar de protegerse un poco, sobre todo en las cruzadas, me imagino, y las persecuciones que tuvieron, ¿no? Sí. Hay una parte que en realidad, claro que la muralla sirve, pero en realidad ellos, si se comprende lo que pasó en las cruzadas, no tenían miedo a la muerte. Ellos, en el momento en el cual hubo las cruzadas, incluso muchos se entregaron y entraban en las hogueras con alegría, con cantos. Significa que no hacían las defensas como una forma de defenderse ante una muerte o un ataque. Ellos no tenían ningún miedo a salir de este mundo. Sí que las hacían, pero también es una forma de como descender como castillos del reino del cielo en la tierra. O sea, era una fortaleza espiritual. Significa que ponían escudo contra el mal mundial. Eran como templos, eran oasis de la paz. Y la muralla era más un sentido espiritual de como un escudo contra el mal mundial, escudo contra el mal espiritual, pero no tanto ataque físico de armas, porque ellos podían entregarse. O sea, ahora en nuestros centros nosotros llamamos que nuestros centros son también castillos. ¿Por qué? Porque es un sentido espiritual de cuando, a pesar de que hay muralla o no haya muralla, hay un escudo contra el mal. Esto es más importante, el escudo contra el mal. Muy interesante. ¿Qué más, señor ingeniero? Pues miren, me gustaría pasar, si no opinan otra cosa, a que se explicara, o que nos hicieran favor de explicar algo relacionado con la doctrina cátara. Con la doctrina cátara, sí. Sí, con su creencia, todo. Sí. Los cátaros consideraban que, como hemos dicho anteriormente, que el ser humano por naturaleza es bueno, es bondadoso. De ahí consistía su glorificación a una divinidad que era pura y era bondadosa. Sí. En esta divinidad, como ellos llamaban el Padre del puro amor, con sus cielos los consideraban intachables, inmanchables. Significa que no había ni un solo compuesto de mal. Por eso el objetivo del catarismo, como la misma palabra, el significado de esta palabra puro, tenía como objetivo vivir en esta pureza. Consideraban que en el mundo había una mezcla donde el bien se había mezclado con el mal. Y por esta razón
el ser humano tenía estas situaciones de enfermedades, de usurpación, de mentira, de competitividad y de muerte, ¿sí? Pero ellos consideraban que esto no era natural ni intrínseco en el ser humano, sino algo impuesto por la aceptación de este compuesto ajeno a lo que pertenece en esencia a su divinidad. Y su objetivo de vida lo dirigían hacia este proceso de purificación. Las personas que invitaban o que se integraban o que querían vivir en este mismo movimiento del catarismo, anhelaban también este florecimiento interior espiritual en el que la persona podía liberarse de este mal para llegar a este grado de perfeccionamiento espiritual, a este grado de divinización, donde ellos traspasaban el orden terrenal que inducía a una muerte. Y al atravesar este orden terrenal, ellos alcanzaban el grado de la inmortalidad. De ahí consiste estos 4 escalones de los que hemos mencionado. Sí. Y su doctrina o sus bases espirituales se basaban en estos 4 pilares que tienen que ver con la cruz cátara. En la sabiduría, una sabiduría suprema, una sabiduría sobrecelestial. En el amor que ellos lo contemplaban y lo llamaban miné. Es un amor que no existe, como dicen los cátaros, que no existe ni en los cielos bajos ni en la tierra. Es un amor fuera de este amor erótico, de este amor de Eros. La pureza perfecta, amor, pureza y bondad. Esos 4 pilares: sabiduría, amor, pureza y bondad. Este es el sentido de la cruz cátara. No como una cruz considerada como lo han mostrado las corrientes judeocristianas, sino una cruz que daba la vida. Una cruz que era como un timón interior que estaba en el corazón espiritual de la persona, y que a través de estos 4 pilares la persona podía alcanzar este grado de perfeccionamiento espiritual. Bien, mira, encontré algo relacionado con esta doctrina, a ver qué les parece. Sí. Dice que el catarismo se basaba en una interpretación dualista del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia cristiana. Rechazaban el Antiguo Testamento por ser una crónica de la creación del mundo material por el falso Dios, también denominado demiurgo. Incluso ese término lo utilizan mucho los gnósticos. Sí. Bien. De este modo defendían la existencia de 2 principios, y estos 2 principios eran supremos: el bien y el mal, siendo el primero el creador de los espíritus y el segundo el del mundo material. También se oponían radicalmente al matrimonio con fines de procreación, ya que consideraban un error traer un alma para el mundo material y aprisionarla en un cuerpo. Esto no es unívoco, esto hay en internet, de verdad que la gran catástrofe de los cátaros es que quien mató a los cátaros fue la Inquisición. Entonces lo que ha llegado de los cátaros en muchos casos da imagen de como monje católico religioso o de cualquier como doctrina actual, pero los cátaros no tanto se oponían al matrimonio. Incluso ellos decían que el hombre no era mono como monje, el hombre era matrimonial, pero había matrimonios puros y matrimonios basados en totalmente principios mezclados de insanos, y ellos promovían matrimonio, por eso vivían en hermandades, en grandes concilios, porque consideraban que matrimonio, el matrimonio de hombre y mujer es el primer, como la base para poder entrar en matrimonio con otros corazones. Entonces, que el matrimonio era sagrado, ¿por qué? Porque a través del matrimonio el corazón puede unirse de corazón a otra persona. Lo demás, o sí, pues castidad o no, estos son otros temas, pero ellos amaban matrimonio porque era la forma de unir los corazones.
Pero no Esto con es- fines de procreación. Sí. no con fines, o depende si había algunas, por ejemplo, familias en las cuales vivían en gran pureza y ellos tenían hijos, pero los hijos nacían completamente, o sea, desde el amor puro, nacían niños como ángeles, o sea, es otro tipo Concepto. de concepción, sí, no es el placer de concebir, sino es la engendración por el amor puro de una alma que viene del cielo, o sea, el acto sagrado de tener un alma divina. Esto lo especificamos porque de verdad que hay muchos conceptos erróneos sobre los cátaros por mala interpretación. Digamos, el fin último, claro que no es procrear como se procrea ahora, porque digamos que los cátaros hablaban de que había un inicio puro y que se puede desarrollar más este inicio puro y concebir de otra forma, más pura posible. Pero para eso hay que desarrollar este inicio puro, no hay que ni excluir una cosa, ni no tener en cuenta que sí que se puede, pero de forma más pura, más bondadosa, más amante, ¿no? Es otra forma. Sí, me gustaría comentar alguna cosa, algún fragmento curioso de lo que también se abre en el catarismo. En el caso de los templarios, que también es una corriente que proviene de los cátaros, que también fueron exterminados también por la Iglesia romana, y en su momento los cátaros históricamente se han considerado como guerreros invencibles. Nosotros decimos que vivían también con los mismos valores de los cátaros. Claro que eran guerreros invencibles, pero eran guerreros espirituales, no con esta espada de acero, y bélicos y sangrientos. Y hay una parte en el momento cuando se da la orden de ir a por los templarios, y en ese momento cuando capturan a los templarios y comienzan a torturarlos, los mismos torturadores comienzan a preguntar a los templarios de dónde proviene su fuerza. Y los templarios dicen, nuestra fuerza proviene de la virginidad. Sí. Y en ese momento, cuando en este caso la Iglesia romana escucha esta parte de que la fuerza que proviene de los cátaros viene de la virginidad, ellos entonces introducen la castidad. Sí. Y entonces la castidad se queda como algo, ¿cómo se llama? Reprimido, algo reprimido, sí. Y la virginidad no tiene nada que ver con la castidad. Con reprimir. Con reprimir. La virginidad tampoco no tiene nada que ver con este concepto de la persona que no ha tenido relaciones sexuales o como esto. No. La virginidad es un concepto amplio, muy amplio, sí. La virginidad va enlazada con la pureza. Significa que la persona virginal es una persona pura también. Pero no hay que quedarse solamente en este concepto de lo sexual, porque la virginidad es una forma de vivir y se percibe y se contempla y se transmite no solamente a través de la manera de pensar, a través de la manera de vestir, a través de la manera de comer, a través de la manera de hablar. Quiere decir que la virginidad es un concepto de vida muy amplio, sí. Por eso decimos que la persona no solamente tiene que hacerse pura, la persona no solamente tiene que procrear en este concepto del amor erótico, sino que al contemplar que es engendrar a estas almas divinas, ellos entran en esta pureza para que a través de este concepto más puro y más divino se pueda engendrar un alma más pura. Bien, encontré un párrafo muy interesante. A ver, se los voy a exponer, a ver qué opinan. En ese párrafo nos dice que para los cátaros el mundo era plasmar la dualidad del bien y el mal, sí, en la que vagaban las almas, que eran espíritus puros creados por el Dios bueno.
el primer concepto, alma. Luego, estas almas estaban envueltas en sus cuerpos, que era materia creada por el Dios malo. Rechazaban el concepto del infierno, siendo el equivalente a este el propio mundo, en el cual las almas deberían purificarse a través de sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar un grado de autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, escapando del mundo material al paraíso inmaterial. Sí. Esto, había un concepto cátaro muy hermoso yo creo que hoy en día es genial, porque mucha gente busca como apartarse, digamos, del mundo, se va pues a monasterios o se va a unas ecoaldeas o al campo o todo esto, ¿no? Pero los cátaros, ellos hablaban de que vivir en los cielos, en la tierra como en los cielos. Esto me parece que es como un concepto muy hermoso de el hombre cielícola terrenal. Significa que vivimos en este cuerpo, sí, que tiene sus partes negativas, pero no por eso hay que suicidarse, irse de esta tierra. Por eso ningún cátaro se iba de la tierra, porque no era tan como negativa la imagen de esta tierra. O sea, no hay una imagen única. Significa que no toda la materia es solo mal, sino que el hombre, a través de este cuerpo, puede transubstanciar esta materia y hacerla del cielo, y vivir en la tierra como en el cielo, que no hace falta llegar a un paraíso después de la tierra, sino que en la tierra se puede manifestar el paraíso. Esto es muy importante. Y esto es como una diferencia con la doctrina institucional de ahora, que se dice que el hombre llega al paraíso cuando sale del cuerpo. No, aquí en la tierra el hombre puede manifestar el paraíso, pero para eso el cuerpo tiene que transfigurarse, cambiarse, asimilar otras partículas, otro estado, ¿no?, interior. Sí. Yo quisiera hacerles dos comentarios. El primero, sabemos que allá con ustedes son las 4 de la mañana, creo. Son los 3:22. Sí, en el momento que ustedes nos digan que ya es demasiado, con toda confianza, por favor, Mirra, Laurel. Fíjense que yo me quedo reflexionando, porque se me hace muy interesante la filosofía cátara. Estoy tratando de entender que ustedes siguen las enseñanzas de Jesús, como el maestro, la humildad, la verdad, el amor y la sencillez. Bien, sin embargo, hay un momento en que ahí se desvía, porque Jesús no nos habla de reencarnación, nos habla de resurrección. ¿En qué momento se creó esa disyuntiva en la filosofía cátara? Sí, nosotros no hablamos de reencarnación. Reencarnación, este es un concepto tibetano. Nosotros hablamos de encorpulación. Ajá. Consideramos la encorpulación. Voy a explicar qué consiste esto. Consideramos la encarnación como la misma rueda de samsara, en el cual la persona no se separa de este programa, de este karma. Mientras la persona no se libera de esta reencarnación, sigue atada en este karma. Por lo tanto, no puede salirse de sus situaciones, sus problemas, sus sufrimientos, en fin. Por eso decimos, nosotros hablamos más de la encorpulación. Encorpulación significa cuando el alma sale de esta reencarnación. Hay un concepto importantísimo que los cátaros revelaron, que se llama el remodelado de adaptación. Remodelado de adaptación es un concepto muy amplio, voy a intentar explicarlo así muy brevemente, pero este concepto del remodelado de adaptación prácticamente se puede entender como un modelado que el alma o que la persona recibe para cuando entra aquí en la tierra. Los cátaros revelan varios misterios. Entre estos varios misterios revelan dos que son muy importantes. El misterio del alma cuando entra a la tierra y el misterio del alma cuando sale de la tierra. Y una parte importantísima de entender por qué razón hay esta situación en el mundo. Por qué el ser humano enferma, por qué el ser humano envejece y por qué el ser humano muere.
Sí, y esta situación o este tema lo podemos comprender cuando comprendemos este concepto del remodelado de adaptación. Significa que en este remodelado, o al pasar este remodelado, cada uno de nosotros, como almas, porque hay una diferencia entre espíritus y alma. Los cátaros consideran no solamente el catarismo, sino muchas otras corrientes espirituales, así podemos hablar el gnosticismo, el maniqueísmo, el zoroastrismo, consideran que cada persona es un alma. Sí, aparte del cuerpo físico es un alma. Espíritus ya son muchos, pero bueno, regresando al tema del remodelado de adaptación, entonces el alma recibe este remodelado para adaptarse a este mundo. Significa que al adaptarse en este mundo, también se le introduce este compuesto que es ajeno a la divinidad. Sí. Es que esto es muy importante porque lo que decía el compañero de la radio, que la materia es mal y el alma es bien, no es tanto así, porque los cátaros comprendían que si no te liberabas aquí en la tierra del mal, aunque te dejaras el cuerpo material, el alma seguía pegada con el mal, y en otras esferas, cuando los difuntos salen de la tierra, siguen siendo torturados por este mal que no han vencido. Por eso que no solamente la materia, en el alma hay estos espíritus que dice Laurel, que se apegan en este remodelado, y que es lo que, pues esto que está en el alma también. O sea, en el alma se hace un cambio espiritual, en el cual, aunque dejes el cuerpo, pero tú astralmente seguirás, si tienes miedos, fobias, hay muchas almas que sufren muchísimo porque tienen grandes miedos que no son del cuerpo, están en el mismo alma. Sí. Okay. Entonces, este sentido, digamos que este concepto del remodelado de adaptación puede comprenderse precisamente, o ya hablando de la dualidad, puede entenderse precisamente cuando comprendemos este concepto amplio del remodelado de adaptación. La dualidad no es que sea algo natural, como lo hemos nosotros adoptado en este caso, con lo que vemos en esta vida, hoy en día, en general todos. La dualidad es una parte que se ha introducido en el ser humano para degradar la parte divina de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene salir de esta reencarnación? Hay que liberarse de este remodelado adaptativo, hay que liberarse de estos compuestos que se han introducido en el interior de la persona, que lo lleva a estos estados terrenales. Por eso la materia no es que tiene que, ¿cómo se llama? Tenemos que despreciarla o tenemos que odiarla, no. Nuestro cuerpo físico tiene que transustanciarse a través de la purificación. Para quien libera este estado del remodelado de adaptación, puede alcanzar estos grados de divinización y a la vez de inmortalidad, porque así como los ancestros nativos americanos, en este caso, por ejemplo, los mexicas o los mayas, consideraban la muerte como un paso hacia otra dimensión, hacia otra vida, hacia otro mundo, pero no la consideraban como algo negativo, sino la consideraban como algo grandioso y positivo. Y así este mismo concepto ha estado presente también en muchas otras culturas, en otros países, en el catarismo. Significa que el objetivo del alma es alcanzar este perfeccionamiento de divinización para alcanzar esta inmortalidad, pero no una inmortalidad que se puede contemplar en nuestros conceptos racionales o intelectuales, como aquel que vive para toda la vida y en la materia, no, sino una inmortalidad en el cual el alma puede viajar y traspasar hacia muchos diferentes mundos como esto. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, llegamos a la parte importantísima y aquí vamos a empezar a entender por qué fueron perseguidos los cátaros. Que es precisamente el tema del choque de la doctrina cátara con la predicada por la iglesia. Sí.
Me voy a permitir decirles lo que yo encontré, si les parece bien. Negaban la existencia de un único Dios al afirmar la dualidad de las cosas, existencia de un Dios malo. El primer punto. El segundo punto, negaba el dogma de la Trinidad, rechazando el concepto de Espíritu Santo y afirmando que Jesús no era el Hijo de Dios encarnado, sino una aparición que mostraba el camino a la perfección. 3. Planteaban un concepto del mundo y la creación diferente. Para los católicos el mundo y el hombre son buenos, pues son creados por un Dios, y el pecado viene de la corrupción del hombre en el pecado original. Punto 4. Propugnaba la salvación a través del conocimiento en vez o en lugar de a través de la fe en Dios. Además, el modo de vida ascético, predicado y practicado por los perfectos, contrastaba con la corrupción y el lujo ampliamente extendidos en la Iglesia Católica, representando una amenaza para la supervivencia de las diócesis católicas en un medio rural empobrecido y cansado de diezmos eclesiásticos. Olvidemos que esa época en que estamos tratando de los cátaros, había muchísimos señores feudales. No sé qué tanta razón o no haya de esto que les acabo de exponer, porque aquí encontraríamos una explicación lógica del por qué fueron perseguidos por la Iglesia Católica, puesto que se estaban prácticamente atacando sus dogmas de la Iglesia Católica y poniendo en entredicho su jerarquía como representantes de Dios en la tierra. Quiero explicar un poco el primer punto de por qué fueron atacados los cátaros. En realidad, si comenzamos a contemplar, digamos, ampliamos un poco más sobre el exterminio del catarismo, no solamente se exterminan los cátaros, sino se exterminan muchos pueblos que empatizaban y vivían en estos mismos valores del catarismo. Entonces esta sería una pregunta importantísima. ¿Por qué razón han exterminado a la gente buena cuando no hacían ni un solo daño? Y aquí, si entramos profundamente, vamos a entender muchísimos aspectos y vamos a llegar a la conclusión de por qué el mundo también está de esta manera. La historia no hay que verla como algo que ha quedado en el pasado, hay que verla como una manera de entender exactamente la situación que sucedió en el pasado para comprender la situación que hay hoy en día en el presente. ¿Por qué han exterminado a estos pueblos o civilizaciones que vivían en estos valores tan bondadosos? Los cátaros hablaban de una divinidad donde no se manifestaba el mal, donde no había corrupción, donde no había materialismo, donde no había envidia, donde no había rencor y donde no había castigo. Sin embargo, en el caso de la iglesia, de la iglesia romano-bizantina, predicaba una divinidad que era castigadora, que consideraba única, inalcanzable, una divinidad que era ajena totalmente al ser humano. El ser humano es creado, no engendrado como lo manifestaban los cátaros. Los cátaros decían que la divinidad del Padre, el Padre bondadoso, no crea el polvo, sino engendra desde lo alto, en el derramamiento de la última gota de amor extralimitado. Significa que para los cátaros, en cada ser humano se contemplaba la divinidad de este Dios, y que nosotros somos iguales a él. Y por eso lo consideraban al ser humano como un tesoro, como algo valioso para su vida. ¿Qué sucede en el caso de la corriente judeocristiana? Cuando se manifiesta un Dios ajeno, un Dios distante, un Dios único, que no engendra sino que crea del polvo. En ese momento se reduce el ser humano prácticamente a la nada, y por lo tanto
a través de reducirlo se puede hacer lo que se quiere con él. Se le puede castigar, a ser posible matar. ¿Sí? Entonces, no hay una unión en esta doctrina, no hay una unión con lo divino, porque es ajeno al ser humano. Más aún cuando surge la corriente de San Agustín, sí, donde sacude este pecadocentrismo, el pecado original. Los cátaros consideran que el ser humano, como divinidad, está libre del pecado original. No, el pecado no es natural del ser humano, como lo manifestó San Agustín. Cuando el ser humano se considera pecador por naturaleza, no puede liberarse de este mal, ¿sí? Pero cuando el ser humano considera que en su esencia, en su esencia es bondadoso, es igual a este Dios, puede hacerse como él. Pero mientras nosotros vivimos encasillados a este pecadocentrismo, no podemos alcanzar estos grados de divinización. Sí. Entonces, ¿qué sucedía con estas corrientes? Que chocaban con lo que manifestaba el catarismo, en este caso la Iglesia romana, bizantina o la Iglesia católica, que ellos veían como una peligro lo que predicaban los cátaros, porque muchas personas comenzaban a empatizar con ellos, a seguirles, y ellos comenzaban a tener su declive. Por lo tanto, vieron un peligro en el catarismo, ¿sí? Y es precisamente por eso que construyen estas cruzadas y envían al exterminio a los cátaros, ¿sí? Porque en ellos veían algo más fructífero, más elevado, más floreciente, ¿sí? Y esta es consecuencia de este exterminio, ¿sí? No sé, ¿hay alguna otra pregunta más? La segunda, que si me puedes repetir, por favor. El punto segundo. El punto segundo. Sí. Dice Kepler. Permítame. Negaban el dogma de la Trinidad. Sí. Rechazando el concepto del Espíritu Santo. ¿Por qué negaban ellos el dogma de la Trinidad? Porque ellos solamente consideraban a este Dios, a Cristo, que lo adjudican a este Dios. Nosotros en el catarismo, como habíamos dicho anteriormente, consideramos que del cristianismo auténtico surgen dos ramas. De Cristo surgen dos ramas, la rama pédrica y la rama juánica. Sí. En el caso, para el catarismo, el nombre de Jesús es un invento de la rama pédrica. Sí. Nosotros consideramos no un Jesús, sino un Cristo. Cristo, que es un nombre griego que significa ungido. Y ungidos han venido muchos a la tierra. Sí, claro que el más grande de los grandes ha sido Cristo, pero todo este concepto del Belén, de cómo se llama, de la crucifixión, o de todo este Via Crucis, de pasional, de lo que ahora celebración de la Semana Santa, es un invento de la rama pédrica, porque Pedro ha sido el discípulo que traiciona a Cristo, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, él coge los evangelios de Cristo y los deforma, ¿sí? Y a través y aún más adjudica a Jesús o Cristo como el hijo de este Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, construye esta Trinidad de Dios, Hijo y Espíritu Santo, pero elimina la parte importantísima que es necesaria para el camino de la divinización, que es la Madre Divina. Sí. Y Cristo habló mucho de su Madre también, pero qué curioso que en muchas corrientes no está manifestada esta parte de la divinidad femenina, pero sin embargo en muchas otras corrientes espirituales está presente muy fuertemente. Por ejemplo, en las culturas nativas, en América, podemos ver, por ejemplo, en la parte de Sudamérica, que está la Pachamama. No sé si habéis escuchado. No. Claro. La Pachamama. La cultura inca. Está manifestada en las culturas incas, por ejemplo. Sí. Nos vamos a la parte de México. Los mexicas, los aztecas, ¿cómo llamaban a la Madre Divina? Tonantzin. ¿Es así? Sí. Tonantzin. Y tenemos a la Virgen de Guadalupe, aunque en esta imagen de la Virgen de Guadalupe
pero ellos llamaban a ella Tonantzin. Sí. Entonces, y entre otras culturas está, pues, Artemisa, Afrodita, Isis de Egipto, Dama de Elche, Reina Cibeles, Guanmin, muchas manifestaciones de la Madre Divina, como una parte importante para este proceso de divinización. Sí. Entonces, por eso los cátaros rechazaban esta Trinidad, porque en ellos no se contemplaba la plenitud de estas pilares importantes para el camino de la divinización. Yo solo para un poco multiplicar muy brevemente esto, Cristo dijo, tenéis que volver a nacer. Y según nuestra imagen y los cátaros, incluso lo que pasó en Lourdes, que decía, yo soy la Inmaculada Concepción, esta revelación en Lourdes, la Bernadette Soubirous, esto es muy importante porque la imagen de volver a nacer no es volver a nacer en cuerpo físico, sino que una madre espiritual, que fue la madre de Cristo en su momento, pero de muchos ungidos que han venido en la tierra, puede dar a nacer desde lo alto. Por eso los cátaros y templarios adoraban a la dama hermosa, a la dama blanca, a la señora. Los trovadores cantaban a la dama Miné, a la señora blanca. Esta es la manifestación de esta madre que ellos consideraban no como Trinidad, como decía Laurel, sino incluyendo a la madre, porque el alma tiene una madre también, al igual que tiene un padre, también tiene una madre. Y este era el punto importante que destruye la doctrina del pecadocentrismo. ¿Por qué? Porque a través de la madre uno puede purificar el mal y vencer el pecado y hacerse puro. Por eso en la doctrina institucional lo que los cátaros hablaban era que excluir a la madre implicaba dejar al hombre como pecador. No permitía al hombre volver a nacer desde lo alto. Esto es un punto muy importante, la madre. Muy interesante. Sí, porque se le quita el reconocer el origen que tiene, de ser concebido, ¿no? Sí, absolutamente. Padre y madre, sí, okay. Sí. ¿Qué más, señor ingeniero? Muy interesante, la verdad. Pues sí, Punto número 1. Oponerse a la opulencia de una iglesia que está empezando a tomar el poder que va dejando el Imperio Romano. Sí. Hablando de sencillez, de humildad, de amor, pero mostrando mucha falsedad, mucha opulencia, mucha riqueza, comparada con la pobreza que vivían los gentiles en todas las zonas por donde se iba expandiendo la religión católica, pero casualmente iba desapareciendo también el Imperio Romano, ¿verdad? Nada más lo sustituyeron, le pusieron otro nombre. Los cátaros empiezan a hablar entonces de la sencillez, la verdad, el amor y el desapego a las cosas materiales para poder alcanzar la cristificación y que nuestra alma siga las enseñanzas que Jesús le vino a dar para encontrar el camino, para liberar al alma de este mundo, ¿no? Sí. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, no sé si todavía sea ahora para ustedes. Me están preocupando. Sí, son las 3:43 de la mañana allá en España. 10 minutos más. Sí, yo creo que sí. ¿Les parece bien? Sí, dejamos por alto lo de la vinculación del catarismo con otras doctrinas, porque de alguna manera ya se ha mencionado algo de bogolismo y algo de maniqueísmo, del zoroastrismo. Exacto. Si gustan, entonces, si quieren, nada más háblenos un poquito del sacramento del consolamentum, que para los cátaros es sumamente importante, es lo que les da, a final de cuentas, la perfección, ¿no? Sí. Nosotros consideramos que, como ya lo hemos mencionado varias veces, como que el ser humano, por esencia, es espiritual. Esta es nuestra naturaleza, ¿sí? Y que a través de este remodelado de adaptación, pues ha sido encasillado en este orden de este mundo, ¿sí? Por lo tanto, lo que está dentro de nuestra conciencia es prácticamente pues lo que prevalece en nuestro día a día. El orden de este mundo, como pues por ejemplo, pues tenemos que trabajar, vivimos, comemos, en fin.
todas esas cosas que conocemos, sí. Pero en realidad, viéndolo profundamente, nos damos cuenta que este estilo o esta forma de vivir prácticamente no nutre a la persona, no lo lleva a una satisfacción verdaderamente. Llegamos a un momento en el que comenzamos a preguntarnos verdaderamente qué sentido ha tenido esta vida. Sí. A pesar de todo lo que hemos hecho, quizás hemos tenido nuestra vida, hemos conseguido nuestro éxito profesional, o hemos conseguido nuestras riquezas materiales, yo no lo sé, pero que al final, en un momento final, de repente, interiormente nos comenzamos a preguntar o a sentir que en realidad todo esto no ha valido la pena. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el consolamiento en sí? En realidad, en el fondo, ¿por qué siempre estamos estamos en una necesidad de encontrar algo que verdaderamente nos satisfaga? Por eso algunos se introducen se inducen en el alcohol o en las cosas materiales, en fin. Pero en realidad los cátaros consideraban que el alma ya consciente e inconscientemente anhela encontrar este amor que los cátaros llamaban miné. Anhela encontrar verdaderamente el origen de su esencia, sí. Y cuando el alma encuentra este amor, esta manifestación o este cielo del Padre y de la Madre, en ese momento recibe el consolamiento. Okay. Y esto es precisamente lo que los cátaros transmitían. El consolamiento cuando el alma de verdad necesitaba este consuelo interior. Sí. Anhelaba encontrar verdaderamente el sentido de su vida. Clarificarse en estas preguntas interiores que no tenían respuesta. Y al contemplar esta parte en su interior, ellos tenían un consuelo. Este sentido de consolamiento. Sí. Okay. Por eso, al llegar muchas personas a los cátaros, al recibir estas iniciaciones, ellos podían percibir y experimentar este consuelo interior. Qué interesante. Mirra, Laurel, el cátaro en la actualidad, la filosofía cátara, ¿a qué se está enfrentando en un mundo mucho más materializado que en la antigüedad? ¿Cuáles son los retos que tienen en su asociación? ¿Cuál es el objetivo que se han marcado? ¿Y qué es lo que esperan lograr? Sí, nosotros consideramos que en realidad cada vez más y más no necesitamos solo decirlo nosotros, sino que es muy evidente que la situación general en el mundo está siendo cada vez más y más difícil. Hay mucha violencia, muchos derramamiento de sangre, muchos problemas, enfermedades nuevas, en fin, y es una situación difícil porque no se ha encontrado solución a estas situaciones reales que están pasando en el mundo. Sí. Por una parte, podríamos mirarlo como algo positivo, en el sentido de que esto podría ser una posibilidad para que la persona comience a anhelar de verdad, de tomar conciencia de la situación que está pasando en el mundo y anhelar cambiar su vida verdaderamente. Sí. Por otro lado, claro que vemos que es catastrófico y es muy triste ver que la situación esté de esta manera. Hay mucha confusión también. Consideramos que nuestra salvación será encontrar pues el trabajo, encontrar la posibilidad de tener el dinero, en fin. O sea que nuestra salvación la consideramos como una posibilidad de encontrar alguna solución más en el orden de este mundo. Y esa es precisamente la situación en la que nos encontramos, porque hay tanta confusión hoy en día, hay tanta información y hay tantas sí. Y hay información, decía, hay tanta información en la cual es muy difícil saber exactamente lo que es cierto y lo que no es cierto. Sí.
Y esto es lo que nos encontramos precisamente hoy en día. Pero consideramos que a pesar de la situación ahora mismo difícil que hay en el mundo, pues hay mucha gente que de verdad comienza a tener esta necesidad de verdad hacer algo para cambiar no solamente su vida interior, sino también la situación del mundo. Sí. Ok. Señor ingeniero, algo que quisiera usted añadir. Pues quedan muchas cosas en el tintero, algo que nos pudieras hablar en relación con propiamente la persecución, algo relacionado con la Inquisición y la propia cruzada albigense. Tenemos entendido que fue propiamente el Papa Inocencio III, el rey Felipe II Augusto, creo que se llamaba, de Francia. Sí. Sí. Los que propiamente fueron los que pues persiguieron, además de físicamente Simón algo se llama. Oiga, pero eso ya sería material para otro programa, ¿no, Laurel? Mirra, ¿cómo ven ustedes? Sí, claro que sí, por supuesto. Para poderlos dejar descansar. Mira, ahorita le estoy pidiendo a mi productor que nos haga favor de poner los medios de contacto de ustedes para que quien esté interesado en acercarse, conocer su filosofía, tener contacto hacia la asociación de ustedes lo pueda hacer. Muchas gracias. Yo les quiero pedir, Mirra, Laurel, primero agradecer, como se los dije al principio, pues la disposición y el desvelo por platicarnos sobre ustedes, por favor, sobre su asociación. Y si ustedes gustan, hacemos un segundo programa porque quedaron muchas cosas en el aire. Estamos apenas empapándonos de la filosofía cátara. Y a mí me encantaría, si ustedes lo desean y así nos permiten, que pudiéramos hacer un segundo programa. Maravilloso. ¿Sí? Por favor. Sí, muchas gracias. Entonces ya nada más les pediría a ustedes, por favor, que se pusieran en contacto y de acuerdo con mi productor para específicamente tocar los temas que ustedes nos señalen. Porque así, yo había leído un poquito, pero es como recibir baldes de agua de cosas que uno ignoraba, pero que sin embargo tienen mucho sentido, porque a diferencia de aquellas épocas cuando la iglesia perseguía a los cátaros, hoy no ha cambiado mucho. Sigue la opulencia, siguen desviaciones, siguen mentiras, y necesitamos todos encontrar la sencillez, la verdad, la humildad y el amor que Jesús vino a mostrarnos, para poder ser mejores personas cada día. De verdad yo les quiero agradecer, señor ingeniero. No, sí, darle las gracias por su amable espera y la desveladota que se pusieron. Sí. Pero estamos muy contentos de esta oportunidad y que nos habéis brindado. Muchas gracias. Quedamos en eso, ¿no? Nos volveremos a encontrar y ustedes nos indican, porque a mí se me hace muy interesante. Todos los caminos conducen al mismo lugar. Nada más hay que buscarlo, aquel que nos ayude a seguir el ejemplo del maestro, para que podamos salir de aquí. Les agradecemos mucho, Mirra. Sí. No sé si deseen opinar, comentar algo más, es su programa. Pues que estamos muy contentos y agradecemos también muchísimo la oportunidad que nos dais para también poder, pues a través de vuestra red, transmitir lo que es la filosofía del catarismo, esta cultura de los cátaros, de la buena gente, que también anhelamos que pueda llegar a estas tierras americanas, porque no consideramos que sea algo ajeno en este caso a las culturas en América, sino consideramos que es algo también que tiene mucho en común, que muchas culturas en el mundo han tenido en común esta misma filosofía de vida, y es importante que se comprenda que no ha habido separación en estos tiempos antiguos, donde la gente vivía verdaderamente en unos valores mucho más elevados que permitían dar una vida más floreciente y más próspera, que no hay esta separación, sino que
que el ser humano tiene que comprender que el prójimo es algo valioso para nuestro crecimiento de vida y espiritual también. Claro, sí. Sí. Mirra. Yo solamente, sí, agradeceros de todo corazón, de verdad muy alegres de hablar de muchos temas que tenemos en corazón para compartir. Yo solamente quería decir que un poco haciendo punto a una cosa que no hemos hablado, de que el último perfecto cátaro que se conoce, Guillem de Belibaste, en el 1321 subió la hoguera y dijo la profecía de que el laurel, que era el símbolo del puro amor, volvería en 700 años, y que justamente ahora, el 2021, Sí. se cumplen estos 700 años fijos. Sí, y que no tanto es símbolo de que regresan cátaros como solo cátaros, sino que el puro amor, ahora es tiempo de regresar a la tierra, y mucha gente busca este amor más puro y esta otra forma de vida más pura. Solo esto, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues hay que ser cátaros, hay que ser hombres puros, hombres buenos, y hay que seguir los ejemplos del maestro, ¿no? Pues sí, hay que seguir esa filosofía de vida y entender perfectamente los pensamientos religiosos que había en ese entonces y tratar de hacer algo por nuestras comunidades en esta vida, en este momento que nos tocó vivir. Ok, muchísimas gracias, Mirra, Laurel, un abrazo fraterno para ustedes, bendiciones. Señor ingeniero, le agradezco mucho. No, yo le Y a ustedes, agradezco queridos más. amigos, nos vemos la próxima. Hay un programa pendiente nuevamente con la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, allá en España. Solo Muchas decir gracias. que no lo tienen, pero que la web es cátaros.org. Cátaros.org. .org. ORG. Cátaros.org. ¿Ok? Y que ahí Y que en el pueden Facebook- escribirnos. Y en el Facebook, Los Cátaros Oficial. Ahí hay muchas cosas muy interesantes, vídeos en directo, en vivo, toda nuestra Ya lo actividad. puso mi productor, pero los vamos a incluir cuando ya se suba a YouTube. Ahí va a estar permanente también. Maravilloso. Bien, gracias. Sí, cuídense Muchísimas mucho, muchas gracias. Dios quede con ustedes, y si nos permite seguir aquí, nos veremos dentro de 8 días, y ustedes Así es. nos aceptan en su casa también. Una producción de Cristian Aguilar. Muy amables, buenas noches, nos vemos la próxima.